Muy buenas noches, doctor Pedro Morales. Bienvenido a San Juan de Lurigancho Televisión. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto estar en San Juan de Lurigancho TV, a tus órdenes. Bien, doctor, digamos, ¿qué impresión le da toda esta situación de gente en diferentes partes del Perú con manifestación en rechazo a esta vacancia, doctor? Bueno, sin lugar a dudas es preocupante la situación, la crisis política en medio de esta pandemia es realmente muy peligroso, ¿no? La responsabilidad de mucha gente, de muchos líderes políticos, de muchos actores políticos, dejando a un lado la salud, la salubridad de nuestro país y de nuestra propia gente, hace que ahora salgan a protestar, y salgan a decir que no quieren a Merino y que este Congreso no los representa, lo cual resulta ser muy peligroso y además nos da también una reflexión, ¿no? Toda esta crisis política y este escenario que vivimos hoy día no es más que la responsabilidad de nosotros como ciudadanía, como votantes, porque hay que recordar, estimado amigo, que la población celebró el cierre del Congreso, la población acompañó al señor Vizcarra en una elección de un nuevo Congreso, fue la población quien votó por este nuevo Congreso sin entender que este nuevo Congreso es un Congreso muy importante, porque justamente era en este nuevo Congreso, en esta etapa, donde se tenía que llegar a muchos consensos para que la economía se destrabe, para llegar a las reformas políticas, a las reformas judiciales, y ese consenso pues definitivamente no se iba a lograr con 9 bancadas como resultó la elección anterior, ¿no? Entonces la población yo creo que no midió bien, no pensó bien al momento de votar y eligió 9 bancadas en el Congreso de la República. Ahora, estas 9 bancadas lo que han hecho es vacar al presidente Vizcarra. Es un congreso que el presidente Vizcarra buscó, que la gente apoyó, que la población eligió y han hecho finalmente uso de su facultad constitucional y de sus prerrogativas como congresistas de la República para vacar al presidente Vizcarra. Pero también hay que entender otra cosa. Si bien es cierto, la protesta y la acción, el reclamo es un derecho de todo ciudadano que además tiene que estar asegurado para realizar esta protesta, quiere decir que la policía tiene que estar atrás resguardando que no hayan desvanes, que no se atente contra las vidas y que estas protestas sean pacíficas. Hay que entender también que ¿qué está buscando la población? Sacar al presidente Merino. Si esto ocurre y sacan al presidente Merino, constitucionalmente, ¿qué vendría? El presidente Vizcarra no va a regresar. Lo que va a suceder es que por sucesión constitucional nuevamente asuma el congresista Valdés de APP. Entonces, la población tiene que entender y tiene que analizar y sobre todo tiene que estudiar un poco la Constitución para saber que una vez realizada la vacancia presidencial hay una sucesión constitucional que continúa, que es no tiene vicepresidente, se asume el presidente del Congreso. Si el presidente del Congreso renuncia, asume el primer vicepresidente y así sucesivamente. Tampoco se puede llamar a nuevas elecciones, ni adelantar las elecciones, porque ya las elecciones están convocadas, el cronograma electoral ya está rigiendo y los partidos ya se encuentran en sus previas electorales para ir a la elección general. Entonces, ¿qué se busca con estas protestas más allá de expresar el sentir ciudadano? ¿Cuál es finalmente el objetivo final, si quieres llamar así, el objetivo central de estas propuestas? Yo la verdad no lo entiendo, como te digo, más allá de que toda persona tiene derecho a protestar, yo no sé cuál es el objetivo que están siguiendo la población que está saliendo a reclamar, o en todo caso, líderes políticos apoyando estas protestas, ¿no? Doctor, ¿qué podría pasar, digamos, o qué debería hacer el presidente de la República en transición, Manuel Merino de Lama, para que esto se calme y tenga la oportunidad o los días como para poder cuadrar, como quien dice, su agenda presidencial conjuntamente con los ministros? ¿Qué debería hacer el presidente de la República? Mira, lo principal ya lo hizo, que es nombrar su gabinete, juramentar al presidente del Consejo de Ministros y a su vez a su gabinete, eso ya lo hizo. Lo segundo es tener una política real de lucha contra la corrupción. Mira,
El solo hecho que el presidente Merino ya haya sacado un comunicado reafirmando la fecha de elecciones y la realización de elecciones para abril es un buen avance, un buen síntoma. En segundo hecho, la sola presencia de este gabinete en su conjunto, que no tiene miembros del partido de Merino, del Partido de Acción Popular, también es un signo hacia la población de que lo que se decía no era verdad. Tampoco tenemos ministros que vengan del Congreso o que vengan de partidos que están en el Congreso y que hayan votado por la vacancia. Eso también es otro mensaje. Ahora, va a ser ya bastante, estimado amigo, que no se tiña de ningún acto o sospecha o algún acto sospechoso de corrupción en Palacio de Gobierno. Con eso vamos a tener bastante. Sin embargo, el presidente Merino debería ya poner tranquilidad, dar un mensaje a la población, explicar cuáles son finalmente las consecuencias de esta sucesión constitucional, las consecuencias de una vacancia presidencial y qué es lo que realmente la población está buscando, como te decía hace algún momento, explicarle a la población qué pasa si él sale, explicarle a la población quién entra y explicarle también a la población que en estos momentos se tiene que guardar calma, porque hemos visto que en esta pandemia solamente la unión y la solidaridad nos va a sacar adelante, cosa que nos hemos olvidado en estos últimos 3 o 4 días. Ya nadie está hablando de la pandemia, ya nadie habla del tema de los hospitales, de las camas UCI, de los oxígenos, ya nadie habla de los contagios, nadie habla de la segunda ola. Y todos estamos, hoy día hemos visto muy preocupados cómo la población ha salido sin guardar la distancia sanitaria que debería guardar, y eso sin lugar a dudas va a complicar la salud de muchos peruanos, y eso es lo que no se quiere y es lo que ha venido, por lo que se ha venido luchando, ¿no? Más allá, como te digo, de que la población tiene el derecho de reclamar, hay que ser responsables cuando hacemos este derecho del reclamo. Estamos en una entrevista con el doctor Pedro Morales, abogado y analista político. Quizás cometió un error el presidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Arauz, de tocar ese tema de las universidades nacionales y particulares, más aún de las particulares que fueron denegadas por la SUNEDU, y que dijo, bueno, deberíamos darle una segunda oportunidad, yo no voy a tener nada que ver con eso, aún a sabiendas de que su estudio jurídico pues defiende a Telesub. ¿Considera usted que ahí de repente metió la pata? Sí, tal vez fue un error del novísimo o del estrenado presidente del Consejo de Ministros, pero sin embargo también hay que tener presente que el presidente Merino ya salió a declarar y puso, si no me equivoco, en su cuenta de Twitter, que él iba a apoyar a la SUNEDU y que tenía en mente tocar este tema, ni reformar la SUNEDU o entrar en todo caso a cambiar esta norma que ha sido aprobada y que tiene como a la SUNEDU como ente rector, ¿no? Entonces, después el señor Antero Flores también ya salió a decir que en este momento no lo hará, tal vez más adelante, pero yo creo que él no debería referirse a estos temas, más aún cuando ahora nos encontramos muy sensibles por todo lo que está pasando, ¿no? Tal vez no ha tenido buena lectura de la situación o simplemente quiso ser muy sincero y en estos momentos pues la población no va a entender eso. 3 preguntas cortas y agradeciendo esta diferencia con San Juan del Uriancho Televisión. Y la primera, se habla mucho, se dice que el Tribunal Constitucional tiene en sus manos interpretar y dar un resultado en lo que respecta a la incapacidad moral, ¿no? Entonces, si el Tribunal Constitucional fija una posición, considera de que la incapacidad moral es motivo de vacancia, esto, digamos, tendría como resultado que el presidente Vizcarra regrese nuevamente a Palacio de Gobierno. No, yo creo que no, ninguna sentencia o ninguna ley es retroactiva. Yo creo que esta acción competencial va a definir o va a servir en todo caso para definir cuáles son las reglas de juego de aquí en adelante, cómo se tiene que aplicar el artículo respectivo de la Constitución. Pero yo no creo que el presidente Vizcarra regrese. Ya
sido vacado ahorita constitucionalmente con la norma constitucional vigente, y lo que haría el Tribunal Constitucional es finalmente buscar si tuvo o no algún tufillo de golpe de Estado, por decirlo así, o que no se actuó dentro de los parámetros constitucionales, pero de ninguna manera ya puede volver el señor Vizcarra. Por eso te decía al iniciar la entrevista que la población, al hacer esta propuesta y al querer que el presidente Merino no esté ejerciendo el cargo, lo que van a hacer es que el primer vicepresidente asuma. Correcto. Y digamos, el tema, hay dos proyectos de ley que aprobó el Congreso, una referida a la ONP y lo otro es sobre la AFP. ¿Firmará el presidente Manuel Merino y de no firmarlo tendría problemas o quizás se produciría un enfrentamiento nuevamente con el Congreso? Bueno, yo creo que él, al haber sido congresista y presidente de ese poder del Estado, del Congreso de la República, tiene la obligación de firmar la norma que su colegiado o que este poder del Estado aprobó en su momento. Él ha sido el debate, él ha llevado el debate y ha sido consciente de la votación de los congresistas. Entonces, yo no creo que debería observar la norma, salvo él quiere hacer la devolución del 100%, que es lo que también está pidiendo la población. En este caso se justificaría que lo observe. No tendría tranquilamente que aprobarlo. Correcto. El presidente de la República, se habló mucho horas atrás de que iría como candidato al Congreso por Somos Perú. ¿La lista está cerrada ya? ¿Tiene tiempo si eso ocurriese? Mira, yo creo que el presidente de la República o el expresidente de la República, Martín Vizcarra, sí puede postular por una sencilla razón. Si bien es cierto, los partidos políticos ya entregaron las listas de sus candidatos, han dejado en blanco los números o las posiciones que van a ser copadas por invitados. Entonces el señor Vizcarra podría ir naturalmente en una lista al Congreso como invitado de alguna agrupación. Sin embargo, esto también genera suspicacia porque es muy raro que un expresidente postule al Congreso, y más cuando tiene una serie de acusaciones y denuncias que tienen que ser aclaradas. Entonces estamos viendo que acá el objetivo es buscar la impunidad, ¿no?, mediante la inmunidad parlamentaria, y eso sí es muy preocupante, pero en lo formal él sí puede formar una lista parlamentaria ahora. Correcto. Finalmente, este nuevo gabinete ministerial, básicamente en carteras, digamos, no sé si decir sensibles o importantes, pero menciono a la cartera de Economía. José Arista, ¿qué le parece? En Educación, Fernando D'Alessio, y en Salud, Abel Salinas. ¿Qué le parece a estas personas como ministros? Mira, en el Ministerio de Economía, el señor Arista es una persona que ya ha sido director del banco, ha sido presidente regional y ha sido ministro de Agricultura, entonces tiene ya una experiencia previa, no tiene denuncias de corrupción, entiendo, es una persona que dentro de los cargos que ha desarrollado lo ha hecho de la mejor manera, y eso tiene que ser una característica de este nuevo gabinete, ¿no?, de personas limpias y de personas que han trabajado al servicio de el Perú. Respecto al señor D'Alessio y al señor Abel Salinas, también yo tengo la mejor de las referencias sobre el señor Abel Salinas, que cuando estuvo poco tiempo como ministro de Salud lo hizo bien, incluso era uno de los ministros que más aprobación tenía. Entonces yo creo que va a ser un buen papel, y sobre el señor D'Alessio pues también, caballero, entiendo que lo hará bien, ¿no? Pero son, como tú dices, carteras muy sensibles y que tienen que dar la talla, sobre todo en la situación en la cual nos encontramos ahora. Antes de finalizar esa entrevista, solamente a todos los seguidores de San Juan del Urigancho Televisión, a Pepe Vela, dice: amigo, la juventud de San Juan del Urigancho está en las calles luchando por más democracia, son la reserva moral. Luego Lauren Salcedo: en España los compatriotas hacen su sentir lo que está pasando aquí en el Perú. Hay varios comentarios, desde luego, pero me gustaría hacer una pregunta final referida a qué podría pasar en el Perú. Si bien es cierto, hoy día culminan estas convocatorias para movilizaciones, marchas, pero podría darse otra, o en todo caso, ¿qué podría pasar, doctor Morales?
Sí, sin lugar a dudas, yo creo que la población, como derecho a expresar su sentir, a reclamar de manera pacífica, pero lo que puede pasar es que se va a agudizar la crisis sanitaria, los contagios van a poder aumentar o van a aumentar porque no se está guardando la de distanciamiento social que debería, y yo creo que además va a ir bajando también la temperatura del reclamo, porque ya ha instalado el gabinete, ya ha empezado a aplicar las políticas públicas de este nuevo gobierno de transición. La población también va a ir tomando conciencia de qué es lo que están buscando, ¿no? ¿Por qué? Como repito, y esto es muy importante en la memoria de la población, si el objetivo es sacar al presidente Manuel Merino, el que va a es el primer vicepresidente del Congreso. Eso es lo concreto y lo real, de acuerdo a la Constitución. Perfecto. Doctor, muchas gracias por esta entrevista con San Juan de Lurigancho Televisión y de seguro que vamos a ir conversando en el transcurso de los días. Gracias, doctor. Gracias a ti, un abrazo y un saludo a todos los pobladores de San Juan de Lurigancho. Un fuerte abrazo y a tus órdenes. Muchas gracias. Fue el doctor Pedro Morales,